Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, podemos darnos cuenta de que nuestra vida es una batalla diaria, es una guerra de palabras. Ayer, al final del estudio, estudiamos algo muy importante, que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que es el libro que más habla acerca de la guerra espiritual, antes de hacerlo nos da unas pautas, unas directrices. Cuando leemos el capítulo 4 y 5, nos damos cuenta que Pablo quiere que apliquemos estos principios a la iglesia, al hogar y al mundo exterior para poder llegar a la guerra espiritual. Y no podemos leer lo que Pablo dice sin quedarnos impresionados por la profundidad y la amplitud de esos mandamientos. Y al leerlos, al meditar en ellos, podemos estar pensando, pues Pablo tenía que estar bromeando. ¿Cómo podemos hablar con humildad y gentileza en nuestra casa donde todos gritan? Pues es imposible. ¿Cómo comunicarnos sin enojo, sin indirectas, sin malicia? Ese día se acaba el mundo. Pero sin embargo es precisamente a esto a lo que Pablo nos está llamando. Y esos mandamientos tienen la intención de ayudarnos. Y tú puedes decir, pues es que no me ayudan, solo me desaniman. Pero tal vez ese es el punto cuando nos enfrentamos a la altura del estándar de Dios para nuestras palabras. Y vemos cuán lejos estamos de esa medida, de ese estándar. Porque somos llevados a reconocer dos cosas que son el foco de este estudio. Primero, tú y yo somos enfrentados inmediatamente con el hecho de que tenemos serios problemas en nuestra comunicación, que son mucho más fundamentales que las habilidades, la técnica y aún el vocabulario o la preparación que tengas. El segundo hecho fluye del primero, puesto que nuestra necesidad va más allá de la técnica. Necesitamos más que un curso de entrenamiento o una nueva serie de destrezas. Solo Jesús, la palabra viva y nuestro Redentor, nos puede rescatar cuando Él en realidad vive dentro de nosotros y gobierna dentro de nosotros. Porque es la palabra a través de su Espíritu Santo la que ahora mora en nosotros. Así que cuando nos damos cuenta de que nuestros mejores esfuerzos por ganar la guerra de palabras han fracasado, nos encontramos con nuestra única esperanza, pero no está en nosotros mismos ni en nuestro potencial, está en la palabra y en su presencia, poder y promesas. Y puesto que Jesús ha venido a vivir, morir y ser resucitado por nosotros, existe la esperanza de que podamos hablar como Dios lo ha diseñado. El título de hoy, escúchalo muy bien: la vida es una guerra. A la luz de esto, las palabras de Pablo en Efesios 6:12 no podrían ser más prácticas. Cuando Pablo escribe acerca de la guerra espiritual, al final de su carta, no es que esté cambiando de tema, no, sino que está resumiendo todo lo que ha dicho antes en el capítulo 4 y 5, incluyendo todo lo que dijo acerca de la comunicación. Pablo quiere asegurarse de que nos demos cuenta de que la vida es una guerra, no contra otras personas, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esto es lo que está sucediendo en el hogar, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en la comunidad, en la ciudad, en el país, en el mundo entero. Esta guerra es lo que hace que interactuar en cada uno de estos ámbitos sea tan difícil. No solo estamos luchando para llevarnos bien los unos con los otros, muy por encima de eso, estamos luchando para resistir los ataques del diablo en nuestra contra. La vida es una guerra. Ahora mismo hay un conflicto frenético entre las fuerzas del gran orador, de Jesús, la palabra de vida, y las del gran engañador que también habla. Dios habla y Satanás también habla y nosotros hablamos. Pero ¿de qué fuente nos alimentamos para hablar? Porque las palabras no son nuestras.
Escucha esto, por eso vamos a dar cuenta de ellas, como Jesús lo dijo en Mateo 12, 36 y 37. Mientras Dios intenta arraigarnos con mayor profundidad en su vida, su paz y su verdad, Satanás intenta alejarnos de Él por medio de esquemas engañosos, mentiras con apariencia de verdad y trampas crueles. Al igual que todas las demás guerras, el propósito de esta guerra es obtener el control. Es una guerra para ganar nuestros corazones. Y si esta guerra espiritual no estuviera sucediendo, pues no habría guerra de palabras. Y esto amplía nuestro entendimiento del Evangelio, de por qué era necesario que Jesús viniera. Jesús, la palabra viva, vino como revelación y como redentor, para que tuviéramos lo que necesitamos para mantenernos firmes en medio del conflicto. Nuestras fuerzas son como nada ante esas fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Así que Cristo no solo vino como la palabra, sino que vino como el segundo Adán. El primer Adán nos representaba a todos, y cuando él se enfrentó a Satanás allá en el jardín del Edén, le creyó sus mentiras, sucumbió a sus trampas y cayó en pecado. Cristo tuvo que venir como el segundo Adán, representándonos nuevamente para enfrentar a Satanás. Y así, antes de su ministerio público, Cristo enfrentó a su enemigo. 3 veces fue tentado con los mismos engaños antiguos con los que engañó a Eva y Adán. 3 veces Cristo derrotó a Satanás, demostrando su poder sobre las fuerzas del mal y logrando una gran victoria a nuestro favor. Lean Mateo 4 del 1 al 11, Mateo 12 del 22 al 29 y Romanos 5, 12 al 21. Son escrituras largas para que mediten. Y Jesús, por medio de su obra, nos empodera y nos equipa para la batalla, para que cuando llegue el día malo, seamos capaces de permanecer firmes, sin dejar que nada nos aleje de la vida a la que Él nos ha llamado. Esta vida incluye hablar de una manera que sea digna del Evangelio. La victoria que Jesús obtuvo nos capacita para vivir en paz con Él y para vivir en paz entre nosotros. Y esto nos da una perspectiva completamente diferente en cuanto a nuestras peleas respecto a quién entra primero al baño o respecto a quién se comió el cereal que tenía guardado o las carnitas que guardé en el refrigerador o los chiles rellenos. El problema de estos momentos va mucho más allá de los asuntos superficiales de mucha gente, de que no hayan suficiente baños o que demasiadas cajas de cereal estén vacías o de que alguien se haya comido mis chiles rellenos. No, nosotros somos lo que está mal en cada una de estas situaciones. Nosotros somos el elemento común en todos nuestros problemas de comunicación y es de vital importancia que no minimicemos el problema diciendo que estos momentos no son importantes, ni tampoco que nos volvamos cínicos diciendo que realmente no hay esperanza de cambio. No, estos pequeños momentos sí importan porque son parte de nuestro día a día, pero a la vez tenemos una gran esperanza de cambio porque Jesucristo, la palabra, el Redentor, nos ha dado todos los recursos que necesitamos para hablar como debemos hablar. Número 1, ¿cuáles son esos recursos apropiados para la batalla? ¿Qué recursos nos ha dado la palabra para hablar de acuerdo con el estándar y el diseño de Dios? En una breve oración que aparece en la carta a los Efesios, en Efesios 1:15 al 23, Pablo utiliza 4 palabras dinámicas para describir los recursos que son nuestros
por la obra redentora de Cristo. Y la primera palabra que aparece es esperanza. En la palabra encontramos esperanza para nuestras palabras. Esta esperanza no es un deseo ni una expectativa ilusorio. No, la esperanza bíblica es una expectativa confiada de un resultado garantizado. En él podemos ganar la guerra de palabras. No tenemos que conformarnos con una comunicación amargada, airada, destructiva ni divisiva. Podemos tener estándares altos y trazarnos metas elevadas, no por lo que somos, sino por lo que Él ha hecho. Así que nos rehusamos a aceptar el status quo, a permitir que el cinismo invasor de la desesperanza nos haga renunciar en medio de esta lucha. No, vivimos y hablamos con fe y valor, creyendo que podemos hacerlo mejor por lo que Él ha hecho. Como esposa, no puedes resignarte y pensar que tu comunicación matrimonial nunca va a mejorar, porque en la palabra hay esperanza. Como esposo, no puedes entregarte a la ira y a las palabras que salen de ella. Hay esperanza. Como amigo, no puedes rehusarte a hablar en el momento que estés herido, creyendo que es inútil. Hay esperanza. Como padre, debes creer que puedes ministrarle a tus hijos aún en medio de tu propio dolor y frustración, porque la palabra ha venido y mora en ti, y con él ha venido la esperanza. Ahora pregúntate, ¿mi comunicación refleja mi confianza en la obra y la provisión de la palabra? ¿Cuál es nuestra esperanza cuando un adolescente rebelde se nos resiste y queremos responder de forma piadosa? ¿De dónde viene nuestra esperanza cuando queremos hablarle conforme al diseño de Dios a un esposo distante, a una esposa criticona, a un amigo amargado o a un vecino contencioso? ¿Dónde encontramos la fuerza para hablarle correctamente a un jefe demandante e ingrato o a un niño que se queja de todo? ¿Qué esperanza tenemos de lograr una comunicación sana cuando cansados y desanimados tengamos una conversación difícil? ¿Qué haremos cuando luchemos contra nuestra propia amargura o contra el deseo de hacer las cosas a nuestra manera? ¿Qué nos ayudará cuando nos sintamos acusados, menospreciados o ignorados? ¿Qué esperanza tenemos de hablar promoviendo la obra de Dios y no los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa? Nuestra única esperanza viene de la palabra. Su obra a nuestro favor cambia todo acerca de la manera en que somos capaces de responder en medio de nuestras luchas con las palabras. Y ya sabemos cómo funciona. La mayor parte de nuestra comunicación diaria no está organizada ni viene en un libreto, porque a cada rato estamos lidiando con momentos que no estaban en nuestra agenda del día. Por ejemplo, digamos que un ejemplo hipotético, que mi hijo viene a mí un jueves a las 10:30 de la noche y me dice: papá, mañana tengo que entregar un proyecto en mi clase de ciencias y necesito, perdón, algunas cosas. Ten en cuenta que el proyecto se lo asignaron hace varias semanas. Tratando de mantener la cordura, le pregunto qué necesita y tentativamente me dice: bueno, necesito una cartulina. Y pienso, bueno, no es tan grave. Podemos usar esa cartulina que anda rondando por ahí por la casa. Y le pregunto algo más. Me dice, pues creo que necesitaré unos marcadores. Y ya eso me empieza a incomodar. Pero pienso que si le ponemos un poco de agua a algunos de esos marcadores secos que andan por ahí, tal vez sirvan para un proyecto más. Y de nuevo le pregunto algo más. Y con un murmullo temeroso me dice: necesito 12 pollitos. ¿Qué? No puedo creer lo que estoy oyendo. Y siento que mi cara se pone roja. Y claro, solo tengo que ir a esa tienda de pollitos que
espero que esté abierta a las 24 horas y comprarle una docena. Pero inmediatamente comienza la guerra, no entre mi hijo y yo, sino dentro de mi corazón. Estoy enojado y frustrado, estoy cansado de pasar por el campo minado de las dificultades inesperadas. Tengo una fuerte inclinación a manejar esa situación, golpeando a mi hijo con palabras. Quiero decirle lo distraído que es y que está loco si cree que lo voy a ayudar. Quiero decirle que yo nunca dejé los proyectos para el último momento cuando era joven. Hay muchas cosas que quisiera decirle y en ese momento más me vale tener una esperanza que me dé la capacidad para refrenarme de hacer todo lo que haría por instinto. Si se desata una guerra en tu corazón en medio de estos momentos tan insignificantes y cotidianos, ¿cuánto más estallará cuando tengas problemas matrimoniales, desilusiones paternas, fracasos decepcionantes en el cuerpo de Cristo? Muchos de estos momentos no pueden ser evitados, pero los enfrentarás de una manera radicalmente diferente si crees que hay esperanza debido a la obra de la palabra. Las otras palabras que Pablo usa describen esa esperanza y él dice todo lo que necesitamos. Escucha, porque te voy a dejar con esa introducción para el día de mañana. ¿Mm? La segunda palabra que Pablo usa en Efesios 1:15 al 23 para mostrarnos los beneficios presentes de la obra de la palabra es riqueza. En su carta a los Filipenses, Pablo dice que en Cristo tenemos gloriosas riquezas. ¿De qué está hablando aquí? Pedro capta esto muy bien cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, en segunda de Pedro 1:3. No dice que se nos ha dado mucho, ni más que a la mayoría, sino se nos han dado todas las cosas que necesitamos. Piensa en estas palabras. El verbo en este pasaje dice han sido dadas. Está en el tiempo perfecto, lo cual indica una acción en el pasado cuyos resultados continúan en el futuro. Esto significa que Cristo ha puesto todo lo que necesito en mi almacén. Y te dejo con estas preguntas, o tal vez, mejor dicho, te estés preguntando, ¿para hacer qué? Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, no solo me ha sido dado lo que necesito para la vida eterna, sino todo lo que necesito para vivir una vida piadosa desde el momento en que soy salvo hasta el momento en que Dios me lleve al hogar para estar con Él. Pero ¿a qué significa con todo lo que necesitamos? Ese es el título para mañana. Todo lo que necesitamos. Te darás cuenta cómo nos ahogamos en vasos de agua. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por estos estudios tan hermosos. Tu palabra tan hermosa, tan poderosa, tan divina, porque tú eres el verbo que se hizo carne y tú nos hablas todos los días, porque todos los días escuchamos 4 voces, tu voz hermosa que nos motiva, que nos invita a estar contigo, a pasar un tiempo de devoción contigo. Pero también escuchamos la voz del enemigo que nos desanima, que nos llena de queja, que nos llena de argumentos para no acercarnos a ti. Y escuchamos nuestra propia voz, la de la carne, que siempre se está quejando, cansada, amargada, enojada. Y escuchamos la voz de los demás, pero cada uno decidimos qué voz escuchar. Por eso es tan profundo cuando tú nos enseñas en tu palabra que lo que hiciste, lo primero que hiciste cuando sacaste al pueblo de Israel de Egipto en el desierto fue darles maná, el maná que significaba
la verdadera palabra, como tú dijiste en los evangelios. El verdadero maná eras tú, la palabra viva, porque tus palabras son espíritu y son vida. Que lo podamos entender, Señor, y ponerlo por práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén.